Nunca olvidaré el momento en que abrí ese correo electrónico. Era un viernes por la tarde, finales de enero, y yo acababa de cerrar el mejor año de mi carrera. Estaba en mi oficina, revisando los números finales del trimestre, cuando llegó la notificación. Asunto: actualización sobre compensación variable 2023. Mi corazón dio un salto. Había estado esperando ese correo desde diciembre. $58.000. Ese era mi bono anual, el que había ganado después de 10 años construyendo mi región desde cero, el que me correspondía por haber superado cada objetivo que me habían puesto. Abrí el correo con una sonrisa. La sonrisa se me congeló en la cara. Estimados colaboradores, debido al desempeño financiero general de la compañía durante el año fiscal 2023, la dirección ejecutiva ha tomado la difícil decisión de suspender temporalmente el pago de bonos variables para todos los niveles gerenciales. Esta medida es necesaria para mantener la estabilidad financiera de la organización durante este periodo de reestructuración. Leí el párrafo 3 veces. 4. 5. Suspender. Temporalmente. Todos los niveles gerenciales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar bien. Cerré el correo, lo volví a abrir, pensando que tal vez había malinterpretado algo. Pero no. Ahí estaba, en letras claras, mi bono de $58.000, el dinero que ya había presupuestado, que había ganado con sangre, sudor y lágrimas, simplemente, congelado. Me levanté de mi escritorio y caminé hasta la ventana. Desde mi oficina podía ver el almacén principal de nuestra región, donde en ese momento había 3 camiones cargando producto para clientes que yo había conseguido personalmente. Mi región. Mi bebé. El único rayo de luz en un año que había sido desastroso para la empresa. Porque aquí está la cosa que me partía el alma. Mi región había crecido 47% ese año. 47%. En un año donde la empresa en general había caído un 12%. Mientras las otras 4 regiones se hundían, la mía había generado $8.300.000 en ventas. Yo había superado mi meta por más del doble. Y ahora me decían que no había bono. Si esta historia te está resonando, por favor dame un like y suscríbete al canal. Las historias como esta necesitan ser contadas, y tu apoyo ayuda a que más personas las escuchen. Ahora déjame contarte cómo llegué hasta aquí. El lunes siguiente pedí una reunión con Richard, nuestro CEO. Había trabajado con él durante 8 de mis 10 años en la empresa. Lo había visto construir esta distribuidora industrial desde una operación regional hasta una empresa con presencia en 5 estados. Pensé que me conocía. Pensé que valoraba mi trabajo. Me hizo esperar 45 minutos afuera de su oficina. Cuando finalmente entré, ni siquiera levantó la vista de su laptop. Siéntate, Patricia, me dijo, con ese tono que usan los jefes cuando ya saben exactamente qué vas a decir y ya decidieron que no les importa. Richard, gracias por recibirme. Quiero hablar sobre el correo del viernes. Ahora sí me miró. Tenía esa expresión cansada, casi molesta, como si yo fuera un problema más en una lista muy larga de problemas. El bono, dijo. No era una pregunta. Sí. Mi región creció 47% este año. Generamos 8.3 millones. Superé mi objetivo por. Patricia. Levantó la mano para interrumpirme. Entiendo tu frustración. De verdad. Pero tienes que ver el panorama completo. La empresa tuvo un año difícil. Mi región no tuvo un año difícil. Mi región tuvo el mejor año en su historia. Tu región es parte de la empresa, dijo, como si estuviera explicándole matemáticas básicas a una niña. Y la empresa, como un todo, bajó 12%. Perdimos dinero en 3 de las 5 regiones. Tuvimos que hacer recortes. Pero yo no perdí dinero. Yo gané dinero. Muchísimo dinero. Se reclinó en su silla, juntando las manos sobre su estómago. Ese gesto que hacía cuando estaba a punto de decirte algo que no querías escuchar pero que él consideraba sabiduría empresarial. Mira, Patricia. Entiendo que trabajaste duro. Pero esto es más grande que tú o que yo. El consejo directivo revisó los números y tomó una decisión. No podemos estar pagando bonos millonarios cuando la empresa está sangrando dinero. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se sentiría el equipo en las otras regiones?
58.000 no es millonario, dije, y odié cómo me tembló la voz. Y el equipo en las otras regiones no cumplió sus objetivos. Yo sí. Es una decisión de toda la compañía, dijo con firmeza. No hay excepciones. Si hago una excepción contigo, tengo que hacerla con todos. Pero los otros no tienen los números que yo tengo. Patricia. Su tono cambió. Se puso frío. Esta conversación está tomando un rumbo que no me gusta. Ya se tomó una decisión. Necesito que la aceptes y sigas adelante. Tienes un buen trabajo aquí. Un buen salario base. Beneficios excelentes. No todos pueden decir lo mismo en este mercado. Me quedé mirándolo. Realmente mirándolo. Y en ese momento vi algo que nunca había visto antes, o tal vez que nunca había querido ver. Para él, yo era una empleada. Intercambiable. Reemplazable. No importaba que hubiera construido esa región desde cero. No importaba que conociera a cada cliente por su nombre, que supiera que necesitaban antes de que ellos mismos lo supieran. No importaba que me hubiera perdido cumpleaños de mis hijos, aniversarios, fines de semana, todo para hacer crecer su empresa. Para él, yo era una línea en un presupuesto. Y esa línea se acababa de recortar. Entiendo, dije, poniéndome de pie. Gracias por tu tiempo. Salí de esa oficina sabiendo que algo se había roto. Algo que no se podía reparar. Déjame contarte qué significaba ser directora regional de ventas en una distribuidora industrial. Porque suena elegante, ¿verdad? Directora regional. Pero la realidad era mucho más complicada que eso. Mi región cubría 3 estados: Texas, Nuevo México y Oklahoma. Distribuíamos suministros industriales, herramientas, equipos de seguridad, materiales de construcción especializada, repuestos para maquinaria pesada. Nuestros clientes eran plantas manufactureras, empresas petroleras, constructoras grandes, mineras. Cuando empecé hace 10 años, mi región generaba 2 millones al año. 2. Tenía 4 clientes grandes y una docena de cuentas pequeñas que compraban esporádicamente. Mi predecesor había renunciado después de 3 años porque, según él, la región no tenía potencial. Yo no estaba de acuerdo. Pasé el primer año en la carretera, manejando por Texas, de ciudad en ciudad, visitando plantas, presentándome, aprendiendo. No llegaba con un portafolio bonito y un discurso de ventas. Llegaba con un termo de café y preguntas. ¿Qué están usando ahora? ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Qué los frustra de sus proveedores actuales? Y escuchaba. Realmente escuchaba. Descubrí que el problema no era la región. El problema era que nadie había invertido tiempo en entenderla. Los clientes industriales en Texas no necesitaban el mismo inventario que los clientes en Nueva York. No compraban de la misma manera. No tenían los mismos ciclos. Y definitivamente no respondían al mismo tipo de vendedor. Construir relaciones. No ventas, relaciones. Conocía a los gerentes de planta por su nombre. Sabía cuándo tenían proyectos grandes viniendo. Sabía cuáles eran sus fechas límite imposibles y me aseguraba de que nunca se quedaran sin inventario en un momento crítico. Cuando una planta manufacturera en Houston necesitaba un envío urgente de repuestos a las 2 de la mañana porque una línea de producción se había caído, yo estaba al teléfono coordinando. Cuando un cliente en Oklahoma tenía problemas de cash flow y necesitaba mejores términos de pago, yo iba a batearme con finanzas hasta conseguirlos. Cuando una constructora en Nuevo México me llamaba con una pregunta técnica sobre un producto, yo no les pasaba a alguien más. Investigaba. Aprendía. Resolvía. No era solo vender. Era ser socia. Era ganarme su confianza hasta el punto donde, cuando tenían un problema, yo era su primera llamada. Y funcionó. Año tras año, mi región creció. De 2 millones a 3. De 3 a 4. De 4 a 6. Contraté a un equipo pequeño pero increíble. 3 vendedores de campo, 2 especialistas técnicos, una coordinadora logística. Les enseñé todo lo que sabía. Les enseñé que en este negocio, tu palabra es tu producto más importante. El año pasado había sido particularmente bueno. Había cerrado un contrato gigante con una empresa petrolera que estaba expandiendo operaciones en Texas. $3 millones en 3 años.
También convencí a un cliente que había estado con la competencia durante 15 años de darnos una oportunidad. Una vez que vieron nuestra velocidad de respuesta, nunca volvieron. 8.3 millones en ventas. 47% de crecimiento. En un año donde el resto de la empresa se estaba cayendo a pedazos. Y ahora Richard me decía que eso no importaba. Pero aquí está lo que él no entendía, lo que nunca entendió. Esos números no eran solo números. Eran llamadas a las 6 de la mañana. Eran fines de semana revisando órdenes. Eran relaciones que había cultivado durante años. Eran mi credibilidad personal en cada factura, en cada envío, en cada promesa. Y esa credibilidad no venía con el título. Venía conmigo. Pasé 2 semanas en una especie de shock. Seguía haciendo mi trabajo, pero algo había cambiado en mí. Era como ver una película donde ya sabías el final. Entonces llegó el correo de recursos humanos. Estimada Patricia, como parte de nuestro programa de optimización organizacional, requerimos que documentes todos tus procesos, contactos de clientes y estrategias de cuenta en el nuevo sistema CRM antes del 28 de febrero. Optimización organizacional. Qué frase tan bonita para decir queremos asegurarnos de que si te vas, podamos reemplazarte fácilmente. 2 días después, Richard anunció en una reunión general que habían contratado a un director de operaciones comerciales que iba a estandarizar procesos de ventas en todas las regiones. Un consultor externo con un MBA brillante y 0 experiencia en distribución industrial. En la primera reunión que tuvimos con él, un tipo llamado Brandon que no podía tener más de 32 años, nos explicó su visión. Vamos a implementar un modelo de ventas predictivo basado en Data Analytics, dijo, dibujando círculos en una pizarra. Vamos a crear playbooks estandarizados para cada tipo de cliente. Vamos a optimizar la eficiencia eliminando redundancias. Le pregunté qué significaba eliminar redundancias. Por ejemplo, dijo con una sonrisa condescendiente, no necesitamos que directores regionales pasen tanto tiempo en llamadas con clientes individuales. Eso puede delegarse al equipo de ventas mientras ustedes se enfocan en estrategia de alto nivel. Me quedé callada. Porque explicarle a Brandon que mis relaciones con los clientes eran exactamente la razón por la que mi región funcionaba iba a ser como explicarle colores a alguien que nunca había visto. Esa noche, sentada en mi cocina con una copa de vino, tomé una decisión. No iba a pelear. No iba a rogar. No iba a quedarme en una empresa que claramente ya no valoraba lo que yo traía a la mesa. Iba a renunciar. Pero primero, hice algo que nunca había hecho. Llamé a mis clientes más grandes. No para venderles nada. Solo para agradecerles. Llamé a Tom, el director de operaciones de la empresa petrolera. Le conté que probablemente iba a estar haciendo cambios en mi carrera pronto, y quería asegurarme de que tuviera contactos directos en la empresa para cualquier cosa que necesitara. Espera, ¿qué? Dijo. ¿Te vas? Probablemente. Hubo una pausa larga. Patricia, nosotros trabajamos contigo. No con tu empresa. Contigo. ¿Sabes cuántos proveedores tenemos? ¿Sabes por qué ustedes son nuestro proveedor principal? Porque cuando te llamo a las 3 de la mañana con una emergencia, contestas. Porque conoces nuestro negocio. Porque confío en ti. Eso significa mucho, Tom. ¿A dónde vas? Porque si necesitas una referencia, o si estás buscando oportunidades, quiero saberlo. Tuve conversaciones similares con otros 5 clientes. Todos dijeron básicamente lo mismo. No trabajaban con la empresa. Trabajaban conmigo. El 15 de febrero, le envié mi carta de renuncia a Richard. Corta, profesional, efectiva inmediata en 2 semanas. No mencioné el bono. No mencioné a Brandon. No mencioné la falta de reconocimiento o la falta de respeto. Solo dije que había decidido explorar otras oportunidades y agradecía el tiempo que había pasado en la empresa. Richard me llamó 30 minutos después. Patricia, esto es muy abrupto. ¿Podemos hablar? No hay mucho que hablar, Richard. Ya tomé mi decisión. ¿Es por el bono? Porque tal vez podamos revisar eso para el próximo ciclo. No es por el bono, mentí. Es simplemente tiempo de seguir adelante. ¿Tienes otra oferta? Tengo opciones. No era verdad, todavía. Pero sabía que lo sería.
Bueno, dijo, y pude escuchar la irritación en su voz. Espero que hagas una transición ordenada. No queremos que esto afecte a los clientes. Por supuesto, dije. Profesional hasta el final. Asterisco, y antes de contarte lo que pasó después, si esta historia te está impactando, si has vivido algo similar o conoces a alguien que lo ha vivido, déjame un comentario. Me encantaría saber tu historia. Y no olvides suscribirte porque este canal está dedicado a contar las historias que necesitan ser contadas. Mi último día fue un viernes. Hubo un pequeño almuerzo de despedida, incómodo y triste, donde la gente me dio tarjetas y me deseó buena suerte. Richard no asistió. Me fui a las 5 en punto con una caja de mis cosas personales y 10 años de experiencia que la empresa aparentemente creía que podía ser documentada en un CRM. No podía. La primera grieta apareció en la semana 2. La empresa petrolera, mi cliente más grande, tenía una orden urgente. Necesitaban equipo de seguridad especializado para una nueva plataforma que iba a arrancar operaciones en 3 semanas. Llamaron a la oficina principal. Los conectaron con Brandon. Brandon les dijo que el equipo que necesitaban no estaba en inventario regular, pero que podía hacer un pedido especial que tardaría 6 a 8 semanas. Ellos le explicaron que necesitaban el equipo en 3 semanas, no en 8. Brandon les dijo que esos eran los tiempos estándar del proveedor y que no podía hacer milagros. Entonces llamaron a Tom. Tom me llamó a mí. Patricia, ¿qué está pasando allá? Este tipo me está diciendo que no pueden conseguir el equipo que necesitamos. Tú siempre lo conseguías. Tom, yo ya no trabajo ahí. Pero puedo decirte que ese equipo está disponible de 3 proveedores diferentes si sabes dónde buscar. Necesitas hablar con alguien que entienda las alternativas. Intenté. Este Brandon insiste en que solo hay una opción. Suspiré. Dame un segundo. Le di los nombres directos de 2 proveedores alternativos que yo había cultivado durante años. Proveedores que la empresa ni siquiera sabía que existían porque nunca habían estado en su lista aprobada, pero que yo usaba regularmente para emergencias exactamente como esta. Eres una salvadora, dijo Tom. Pero Patricia, tengo que decirte, esto no va a funcionar a largo plazo. Nosotros necesitamos a alguien como tú del otro lado. No vamos a seguir trabajando con una empresa que no puede resolver problemas básicos. Entiendo completamente. Una semana después, una constructora en Nuevo México canceló un contrato de $500,000. El contacto principal, un tipo llamado Roberto con el que había trabajado durante 6 años, fue directo cuando le llamé por curiosidad. Patricia, te voy a ser honesto. Te dimos ese contrato porque confiábamos en ti. Ahora mandaron a un vendedor nuevo que no sabe nada de nuestras operaciones, que nos está ofreciendo productos que no necesitamos e ignorando los que sí necesitamos. Le dimos 2 oportunidades. No funcionó. Nos vamos con otro proveedor. En el mes 3, mi antiguo equipo empezó a renunciar. Primero fue Sara, mi mejor vendedora. Luego Miguel, el especialista técnico. Después Linda, la coordinadora logística. Todos me llamaron antes de irse para decirme lo mismo. Brandon había implementado un sistema nuevo de reportes que requería 4 horas de trabajo administrativo al día. Las comisiones se habían reestructurado de una manera que básicamente penalizaba las ventas grandes y complejas. Y lo peor, no los dejaba tomar decisiones. Todo tiene que pasar por Brandon ahora, me dijo Sara. Si un cliente necesita un ajuste de precio o términos especiales, tengo que llenar un formulario, esperar aprobación, que puede tardar días. ¿Recuerdas cuando cerramos aquel contrato con la planta de Houston? Lo cerramos porque pudiste tomar la decisión ahí mismo, en la reunión. Ahora eso es imposible. Para el mes 5, las cosas estaban en caída libre. La empresa petrolera había cancelado su contrato. $3 millones en 3 años. Simplemente, desaparecidos. 2 clientes más se habían ido a la competencia. Otro estaba en revisión de su relación comercial, que es lenguaje corporativo para estamos buscando opciones. Los números de mi antigua región habían caído 31%. De 8.3 millones anualizados a 5.7. En menos de 6 meses. Supe todo esto porque mi equipo, el que se había quedado, me seguía escribiendo. Me contaban las reuniones de pánico. Los correos desesperados de Richard preguntando qué está pasando.
Las llamadas del consejo directivo exigiendo explicaciones. Brandon había sido reasignado a otros proyectos. Lenguaje corporativo para lo removimos silenciosamente esperando que nadie se dé cuenta del desastre que causó. Richard había intentado contratar a 2 directores regionales nuevos. Ambos duraron menos de 2 meses. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir en el mundo corporativo. No puedes reemplazar 10 años de relaciones con un buen currículum y un discurso de entrevista convincente. Esos clientes no me conocían porque tuviera un título. Me conocían porque había estado ahí. Había resuelto sus problemas. Había cumplido mis promesas. Una y otra vez. Y eso no viene en un manual de procesos. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta sobre este tipo de situaciones. No todo fue satisfacción de ver la empresa desmoronarse. Había noches donde me sentía culpable. Donde me preguntaba si debería haber hecho algo diferente. Si debería haber peleado más. Si debería haber aceptado el insulto del bono congelado y quedarme, por el equipo, por los clientes. Había días donde me preguntaba si había sido egoísta. Porque sí, la empresa estaba pagando el precio de haberme perdido. Pero también lo estaba pagando mi equipo, la gente que me había seguido, que había confiado en mí. Algunos de ellos perdieron sus bonos también cuando las ventas cayeron. Algunos perdieron sus trabajos cuando la empresa tuvo que hacer recortes. Y eso dolía. Dolía mucho. Pero también sabía, en el fondo, que no era mi responsabilidad salvar una empresa que no me valoraba. Que había cruzado una línea cuando me dijeron que mi trabajo, mi esfuerzo, mis resultados, simplemente no importaban tanto como una decisión de toda la compañía. Ellos tomaron esa decisión. No yo. Mientras la empresa se desmoronaba, yo estaba construyendo algo nuevo. ¿Recuerdas a Tom, el director de operaciones de la empresa petrolera? Bueno, resultó que Tom no solo estaba buscando un proveedor nuevo. Estaba buscando un vicepresidente de cadena de suministro. Me llamó en abril. Patricia, necesito a alguien que entienda este negocio. Que entienda proveedores, logística, relaciones. Que pueda construir y manejar un equipo. Que tenga credibilidad con nuestros socios. ¿Te interesa? El salario base era $185,000. Más bono por desempeño. Más acciones de la empresa. Más beneficios que incluían 4 semanas de vacación y la opción de trabajo remoto 2 días a la semana. Era casi el doble de lo que ganaba como directora regional. ¿Cuándo puedo empezar?, le pregunté. Empecé en mayo. Y no voy a mentir, fue una transición enorme. Pasar de ventas a cadena de suministro, de una distribuidora a una empresa petrolera, de manejar un equipo de 6 personas a manejar un departamento de 22. Pero todo lo que había aprendido en esos 10 años, todas esas relaciones que había construido, todo ese conocimiento sobre proveedores y logística y operaciones, todo era directamente aplicable. Y más importante, estaba en una empresa que valoraba ese conocimiento. En mi segunda semana, tuvimos una crisis de suministro. Un embarque crítico se atrasó por problemas en la frontera. Usando mis contactos, encontré un proveedor alternativo en 24 horas y salvamos el proyecto. El CEO me envió un correo personal. Esto es exactamente por qué te contratamos. Eso era lo que había estado faltando. Reconocimiento. Valoración. La sensación de que tu trabajo importa y la gente lo ve. En agosto, 6 meses después de mi renuncia, recibí una llamada de un número que reconocí, la oficina principal de mi antigua empresa. Era alguien del consejo directivo. No Richard. Patricia, queríamos informarte que Richard ya no está con la empresa. Hubo una reestructuración en el liderazgo ejecutivo. Queríamos saber si estarías interesada en regresar como VP de operaciones comerciales para todas las regiones. Me quedé en silencio por un momento largo. ¿Cuál sería el salario?, pregunté, más por curiosidad que por interés real. Me dieron un número. Era bueno. Pero no era mejor que lo que ya tenía. Y definitivamente no era suficiente para compensar todo lo que había pasado. Aprecio la oferta, dije. Pero estoy muy contenta donde estoy. Entendemos. Solo queríamos que supieras que las puertas están abiertas y cambias de opinión. Colgué y me quedé mirando por la ventana de mi nueva oficina. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Honestamente,
No sentí mucho de nada excepto una especie de paz tranquila. Porque aquí está lo que aprendí de toda esta experiencia. Tu valor no lo define una empresa. Lo defines tú. Con tu trabajo, con tus relaciones, con tu integridad. Cuando una empresa no reconoce ese valor, no es un reflejo de ti. Es un reflejo de ellos. Y cuando te vas, cuando tomas esa decisión difícil de salir de lo conocido y buscar algo mejor, no lo haces para probar un punto. No lo haces para vengarte. Lo haces porque te respetas a ti misma lo suficiente como para no quedarte en un lugar donde no te valoran. Las consecuencias que vienen después, el caos, las pérdidas, los arrepentimientos, esas no son tu responsabilidad. Son el resultado natural de decisiones malas de liderazgo. Richard tomó la decisión de congelar mi bono a pesar de mis resultados excepcionales. Tomó la decisión de tratarme como prescindible. Tomó la decisión de implementar sistemas que priorizaban procesos sobre relaciones. Y pagó el precio. Pero yo no me fui para que él pagara un precio. Me fui para que yo pudiera estar en un lugar donde mi trabajo importara. Y eso hizo toda la diferencia. Hoy, 2 años después, sigo en la empresa petrolera. He construido un equipo increíble. Hemos optimizado nuestra cadena de suministro de maneras que han ahorrado millones. Tengo el respeto de mis colegas y mi jefe. Mi antigua empresa nunca recuperó mi región. La vendieron eventualmente a un competidor por una fracción de lo que valía cuando yo estaba ahí. Algunos de mi antiguo equipo trabajaron conmigo. Otros encontraron cosas mejores en otros lados. Todos salieron bien. Y yo aprendí algo invaluable. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien. Es valorarte lo suficiente como para irte cuando no te valoran. Es saber cuánto vales y no aceptar menos. Ese bono de $58.000 que me negaron fue la mejor inversión que nunca me pagaron. Porque me enseñó que yo valía mucho más que eso. Asterisco si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si te resonó de alguna manera, si has vivido algo similar o si simplemente crees que esta historia necesita ser escuchada, por favor dale like, comenta tu experiencia y suscríbete al canal. Hay demasiadas historias como esta que necesitan ser contadas. Demasiadas personas que necesitan saber que no están solas cuando toman la decisión difícil de valorarse a sí mismas. Y quién sabe, tal vez tu historia sea la siguiente que contemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, conoce tu valor. Siempre.